¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Soy el ingeniero Luis Ángel Saldívar Pérez, docente de CECITE Hidalgo Plantel Tizayuca, del componente profesional técnico en mecatrónica. Esta es una clase correspondiente al módulo 4, submódulo 1. Pues bien, antes que nada agradecerles por su atención y poder ver este video. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. De hecho, es de los temas más importantes del semestre como tal, porque vamos a ver una máquina llamada torno. Como dato, mucho de todo lo que se ve durante este semestre de manera teórico y más de manera práctica se ve basado en esta máquina, repito, llamada torno. Algunos de ustedes probablemente la conocen, algunos no la conocen e incluso hay quien me pueda que diga, yo incluso he ocupado esta máquina. Lo que es una realidad es que es una máquina muy importante, la cual la vamos a ver a detalle para poder entender qué es un torno, cómo funciona un torno, las partes de un torno y sobre todo qué tipo de piezas podemos hacer mediante el uso de un torno. Entonces, repito, gran parte de todo el semestre que se ve durante este periodo, pues se va a ir enfocado al torno y de manera práctica ustedes, cuando es presencial, pues van a un taller de máquinas y herramientas y se desenvuelven gran parte del tiempo usando un torno. Entonces, pues vamos a ver qué es un torno, ¿vale? Repito, el tema del día de hoy es el torno y todo lo que conlleva el uso de un torno. Como dato, esta de aquí es una imagen de un torno. Existen diferentes formas que puede tener un torno en cuanto a lo mejor el diseño, el color. Sin embargo, esta imagen es la que más se asemeja a lo que viene siendo un torno convencional. Esta imagen, digamos que no es un torno ni muy avanzado ni muy viejito, es lo que tradicionalmente tenemos en el mercado. Entonces, pues ahí está la imagen de un torno y vamos a ver a detalle qué es un torno. Para empezar vamos a leer más bien la definición, donde nos dice que se denomina torno a un conjunto de máquinas y herramientas que permiten mecanizar, roscar, cortar, trapeciar, agujerear, cilindrar, devastar y ranurar piezas de forma geométrica por revolución. Por revolución significa que en este caso hace un movimiento rotatorio o circular. Tornear es quitar parte de una pieza mediante una cuchilla o herramienta de corte para darle forma. En este caso se le conoce como moldear. El torno es una máquina herramienta que realiza el torneado rápido de piezas de revolución de metal, madera y plástico. Básicamente lo que hace un torno es que nosotros ponemos una pieza, en este caso a una parte que se llama plato, que ahorita vamos a ver más adelante, y hace un corte de manera por revolución, es decir, circular, y de esa forma empieza a cortar el material que le hayamos puesto y en consecuencia le da forma a la pieza que vamos a mecanizar. En este caso puede ser metal, madera o plástico, siendo metal el material que más se ocupa para el torno, ¿vale? Porque es más común hacer piezas metálicas que de madera o de plástico. Ahora, aquí se ve un torno un poquito más avanzado donde pues básicamente nos proponen las principales partes de un torno, donde cada parte pues obviamente tiene una función. Por ejemplo, en la caja de Norton pues vienen básicamente los botones de control, tenemos la manivela del carro principal, la del contrapunto, y vamos a ver de manera así rápida cada una de estas piezas y para qué sirven. Pero, repito, es importante que ustedes ubiquen cuál es el funcionamiento de cada una de estas piezas dentro del torno. Por ejemplo, dentro de las que más destacan las vamos a ver a detalle. La bancada, que sirve de soporte y guía para otras partes del torno. Tenemos el eje principal y plato. En este caso, sobre el eje se coloca la pieza para que gire. En este caso y en el plato, pues es donde va sujeta la pieza que van a tornear. Tenemos el carro portaherramientas. En este caso, pues nos dice que básicamente es donde sujeta la pieza que va a ser en este caso el corte a la pieza a tornear. Tenemos el carro longitudinal o principal, es la cual produce el movimiento de avance de una pieza. De igual forma tenemos el carro transversal, que es la que se encarga de darle profundidad. El carro auxiliar o portaherramientas, en este caso nos dice que penetra la herramienta con un cierto ángulo, es para hacer cortes en este caso pues con un cierto ángulo. De igual forma tenemos la caja Norton, que nos sirve para ajustar las revoluciones de las velocidades mediante unas palancas.
Básicamente, pues este tipo piezas que componen un torno, pues cada una, repito, tiene una función principal y es importante saber y poder manipular, en este caso, cada una de estas partes para poder hacer un uso correcto de un torno. ¿Vale? Entonces aquí de manera general me regreso a esta imagen para que vean pues cada una de las partes del torno, siendo en este caso pues de las más importantes. En este caso aquí tenemos el plato y el husillo. En esta parte va sujeta la herramienta, la pieza que se va a cortar, y de este lado de acá tenemos la torre porta herramienta. Aquí en este caso va la herramienta de corte. Al hacer contacto, esto va girando, va desplazándose de manera horizontal mediante la manivela del carro principal, y al hacer contacto con la pieza aquí, pues la empieza a cortar. Y de este lado la caja de Norton pues vienen siendo palancas donde nos permiten modificar ciertos parámetros del corte, como la velocidad, por ejemplo, a cortar. Y pues en este caso la manivela contrapunto también nos sirve bastante para poder hacer como una sujeción bien de la pieza a cortar, para que no se mueva en este caso al momento de tener contacto con la herramienta de corte. Y bueno, lo vamos a ver más adelante detallado, no se preocupen, con algunas animaciones para que ustedes se den una idea de cómo hace el corte. Y bueno, vamos a ver el funcionamiento del torno, donde nos dice que partiendo de una pieza llamada base, que en este caso es normalmente cilíndrica, digamos que la pieza que se va a cortar se le llama pieza base, se va eliminando partes con la cuchilla a la pieza base hasta dejarla con la forma que queramos. En este caso la cuchilla es la herramienta de corte que va a hacer contacto, como se ve aquí, va a hacer contacto con la pieza cilíndrica y la va a ir, en este caso, devastando hasta que le demos la forma que queramos nosotros tener. El movimiento principal en el que torneamos es el de rotación y lo lleva la pieza a la que vamos a dar forma. Los movimientos de avance de la cuchilla y de penetración son generalmente rectilíneos y son movimientos que lleva la herramienta de corte. En este caso se refiere a a este movimiento que tenemos aquí, que es rectilíneo, que hace contacto a la pieza que está girando, que en este caso es la pieza base. La velocidad a la cual gira la pieza de trabajo en el torno es un factor importante y puede influir en el volumen de producción y en la duración de la herramienta de corte. Una velocidad muy baja en el torno ocasionará pérdidas de tiempo. Una velocidad muy alta hará que la herramienta se desafile muy pronto y perderá tiempo para volver a afilarla. Por ello, la velocidad de avance correcto son importantes según el material de la pieza y del tipo de herramienta de corte que se utilice. Esto es algo que tienen que tener muy en cuenta. Nosotros, mediante, en este caso, la caja de Norton, que podemos modificar la velocidad a la que gira la base de la pieza, es importante definir en función del tipo de material y de la herramienta de corte la velocidad a la que vamos a tornear. Si nosotros tenemos una velocidad lenta, como lo dice aquí, pues nos vamos a tardar mucho tiempo en poder cortar la pieza. Pero si tenemos una velocidad muy alta, pues pueden pasar dos cosas. Una es que la herramienta de corte, la cuchilla, producto de la velocidad se rompa, y la otra es que se desafile. Y en este caso, independientemente de que se rompa la pieza, es algo muy peligroso, porque hacer girar a una velocidad, a una revolución alta, en este caso el torno, pues también a su vez se vuelve muy peligroso para el que lo está operando. Entonces siempre es importante llevar a un punto medio estos dos parámetros, tanto la velocidad como el corte, ¿vale? Que van de la mano y que también nos permite tener como cierta seguridad al momento de manipularlo. Ahora, en resumen, en este caso el torno tiene tres movimientos. El de rotación, la pieza se coloca sobre el eje que la misma hace girar sobre la misma. En este caso pues es el movimiento circular que hace, que en este caso ese movimiento lo hace aquí, gira de manera circular la base junto con el plato del torno. El movimiento de avance, la cuchilla avanza paralela a la pieza del movimiento recto. En este caso la cuchilla de avance es esta, en este caso es una palanquita que tenemos aquí, que la giramos de manera circular y hace que esto se acerque o se aleje. En este caso, al momento de acercarse y alejarse, hace que haga contacto la herramienta de corte con la base a cortar. Luego tenemos el movimiento de penetración. La cuchilla penetra con la pieza cortando parte de ella, formando virutas. En este caso es cuando hace un corte interno para perforar alguna pieza. Entonces,
Básicamente esos son los tres tipos de movimientos que nosotros podemos manipular en un torno para cortar y darle la forma que querramos de una pieza. ¿Sale? Ahora, pues aquí básicamente es la imagen hecha en un tamaño más grande, donde aquí tenemos, o aquí está, en este caso el movimiento rotacional, aquí está el movimiento transversal que va de manera horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha, y aquí tenemos la herramienta de corte que hace contacto con esta pieza y pues le va dando la forma que nosotros querramos. Vean, aquí está una animación de cómo se vería en este caso el torno al momento de funcionar, donde pues tenemos aquí la herramienta que hace contacto con el cilindro base, y la va desbastando hasta darle la forma deseada. Tenemos aquí otra imagen, vean en este caso cómo el plato está sujetando en este caso la base que se va a cortar, y obviamente va haciendo un movimiento circular. Aquí en la animación se ve cómo va girando de manera circular, y de esta parte, la parte amarilla, pues hace contacto con la pieza y le va dando la forma que nosotros buscamos. Y bueno, ¿qué tipo de operaciones podemos hacer en el torno? Pues bien, tenemos varias, ¿vale? La primera es el cilindrado, donde nos dice que hacer un cilindro más pequeño partiendo de otro más grande, el cilindro base. O sea, tomamos en cuenta el cilindro base, que es la pieza original, y vamos haciendo un cilindro más pequeño. El torneado cónico, de dar forma de cono o troncos de cono, en este caso al cilindro que vamos a cortar. Los contornos básicamente es dar forma a una parte del cilindro base. Las formas, hacer diferentes formas sobre el cilindro base. El achaflanado, que básicamente es hacer un chaflán, un corte o rebaje en una arista del cuerpo sólido. El trozado, cortar la pieza una vez terminada. El roscado, hacer roscas para tuercas o tornillos. El mandrinado, agrandar un agujero. El taladrado, hacer agujeros. El moleteado, hacer un grabado sobre la pieza. Y el refrendado, disminuir la longitud de la pieza. Estas que les acabo de comentar son las diferentes operaciones que podemos nosotros hacer sobre una pieza, y eso va a ir en función de cuál es el propósito de la pieza que vamos a hacer. Por ejemplo, si queremos hacer, no sé, una rosca para un tornillo, pues hacemos la operación del roscado, ¿vale? Si queremos hacer una operación de perforar, por ejemplo, pues es el taladrado. Y así cada una de estas operaciones son diferentes para el tipo de o para el propósito de la pieza que vamos a hacer. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen, pues se muestra cada una de estas operaciones y cómo el torno actuaría durante al contacto de la pieza, cómo actuaría dependiendo de cuál es la pieza que vamos a hacer. Si se dan cuenta, es muy diferente en este caso el cilindrado, por ejemplo, que está aquí, con el roscado. Son operaciones diferentes y el terminado es diferente, o por ejemplo el achaflanado. Son totalmente diferentes y cada uno tiene una intención, e incluso como dato, para hacer cada uno de estas diferentes operaciones, la herramienta de corte es diferente. Existen varias herramientas de corte que nos permiten dar diferentes acabados, y para cada una de estas operaciones, repito, la herramienta de corte es totalmente diferente. Y bueno, de manera pues general, aquí se ven todas las operaciones y los acabados que podemos tener en cada una de estas herramientas de corte en el torno. Ahora, les voy a enseñar algunas imágenes del torno en el taller de máquinas y herramientas. Nosotros normalmente cuando estamos presencial nos vamos al CECATI, que es digamos que un espacio fuera de la escuela. Nos llevan, en este caso pasa un camión por nosotros y nos llevaba, en este caso al CECATI, y el CECATI nos presta sus instalaciones, específicamente el taller de máquinas y herramientas, para que ustedes puedan ir a hacer sus prácticas y realizar diferentes piezas en los tornos. Entonces, esta es una imagen que tomé hace ya algunos años, donde pues es dentro del taller de máquinas y herramientas, y donde básicamente lo que más hay es tornos, donde la intención es que ustedes pues se junten por equipos de 5 o 6 personas por mucho, y pues cada equipo tenga un torno y pueda tener, en este caso, pues la posibilidad de manipularlo y de poder hacer sus piezas.
Entonces aquí está una imagen, digámoslo así, panorámica del taller. Obviamente el taller es demasiado grande. Aquí es como una cuarta parte nada más del taller que se ve ahí. Y pues principalmente les pongo estas imágenes porque aquí se ve en este caso un torno. Y como en esta imagen, por ejemplo, aquí tenemos el plato, aquí tenemos el cilindro, que es un cilindro metálico. Aquí tenemos el contrapunto que fija, en este caso, el contrapunto lo que hace es como fijar el cilindro al plato y al contrapunto. De esta forma, cuando gira el cilindro no se mueve. Y vean, aquí tenemos en este caso la herramienta que hace contacto para hacer el corte al cilindro. Nótense que aquí en este caso el cilindro pues era un pedazo de metal, y mediante el corte que le vamos haciendo, aquí se ve, miren la herramienta de corte, hace contacto con esta parte del cilindro y pues poco a poco lo va devastando al punto que le va quitando el material y le va dando la forma que deseamos. Aquí se ve, repito, el contrapunto que sujeta al cilindro, que es y acá atrás tenemos el plato, y entre los dos sujeta bien al cilindro para que cuando gire y cuando haga contacto la herramienta en la pieza metálica pues no se mueva y le vaya dando en este caso pues el contorno y la apariencia que nosotros querramos. Todo esto va basado obviamente en un diseño. Nos proporcionan primero un diseño para poder darle el acabado final, y de ahí pues tenemos que medir con un vernier qué tanto le vamos devastando, qué tanto nos falta para poder en este caso pues tener el acabado final. Entonces vean, aquí son diferentes imágenes de cómo se opera un torno, donde ustedes lo manipulan y pues al final tenemos diferentes piezas, ¿no? En este caso pues miren, aquí les pongo algunas piezas que se pueden manufacturar en el torno. Son algunos ejemplos, se pueden hacer un buen de piezas. Tienen algo en común todas las piezas, que son cilíndricas. Por ejemplo, todas las que ven aquí pues son cilíndricas, y de hecho pues la posibilidad de que nos da el torno es que tienen que ser cilíndricas. Ya obviamente los acabados pueden ser diferentes, pero respetando esta geometría, repito, cilíndricas. Y a continuación les voy a mostrar algunas imágenes de lo que hicimos en el torno. O sea, vean, de este lado tengo esta barra que está totalmente, pues una barra de fierro normal, y después de pasarla por el torno, vean cómo la dejamos. Aquí está la barra ya en el torno hecha. Primero la dejamos así, esto se llama escalonado y careado, que vienen siendo dos operaciones que nos permiten en este caso pues darle la forma que estamos viendo aquí. El escaloneado pues se llama escaloneado porque se ve como escaloncitos. En este caso es el diámetro más grande, luego y aquí tenemos el más pequeño. Y luego con diferentes herramientas le dimos estos acabados. Vean, aquí tiene una textura diferente, aquí tiene como si fuera una cuerda de un tornillo, y aquí ya no le hicimos nada, pero vean cómo la textura va cambiando y pues se vería de esta forma, ¿vale? Ya cuando tenemos, digámoslo, terminado. Entonces fíjense bien de tener en este caso esta pieza metálica así, tenemos como producto final esto de acá, y esa pieza que les mostré pues básicamente era esta, la de la imagen, la que está aquí sujeta es la pieza metálica, y poco a poco le fuimos dando mediante esta herramienta de corte pues todas las operaciones que les comento para poder tener en este caso este producto terminado, ¿vale? Repito, en un torno siempre las piezas pues son normalmente cilíndricas, y es importante que tengan en cuenta que pues ese es el tipo de geometría que podemos trabajar en un torno. Y por último pues les quiero mostrar las normas y seguridad en el torno, y esto es algo muy importante. El torno es una máquina que pues hay que tener mucha precaución, mucho cuidado para su manipulación, ya que accidentes hay muchísimos y son muy graves, muy catastróficos los que se pueden producir por no seguir un protocolo de seguridad al momento de operar un torno. Donde básicamente, bueno, digo aquí que todos los operadores que utilicen el torno deben estar constantemente al tanto de los riesgos de seguridad asociados a su uso, y deben conocer todas las precauciones de seguridad para evitar accidentes y lesiones. El descuido y la ignorancia son las grandes amenazas para la seguridad personal. ¿Cuáles son esos protocolos,
Protocolos de seguridad que tenemos que seguir. Pues bien, de manera general aquí enumeré los más importantes y los que nosotros ocupamos incluso cuando entramos al taller de máquinas y herramientas y ocupamos el torno. Ustedes tienen que seguir estas reglas por la seguridad de ustedes, básicamente. La primera es que la vestimenta correcta es importante. Quitar los anillos, los relojes y enrolle de mangas por encima de los codos. Porque pues si nosotros tenemos pulseras largas, relojes y demás, como vamos a ocupar las manos para poder manipular tanto la pieza como el torno, es importante no tener algo que nos estorba o que pueda ser de riesgo y que se pueda atorar en una de las partes del torno. Dice también, siempre detén el torno antes de hacer los ajustes, y eso es importante. En el momento en que vamos a poner la barra de acero para tornear, la vamos a acomodar, vamos a hacer toda la parte de los ajustes correspondientes previos a que se encienda la máquina tiene que estar totalmente parada, porque imagínense que nosotros estamos colocando la pieza metálica sobre el torno y de repente el torno se activa y empieza a girar, podría pasar un accidente muy grave. También dice, no cambies la velocidad del eje hasta que el torno se detenga completamente. En este caso, donde tenemos la parte del control, las palanquitas, pues siempre se recomienda que al momento de hacer algún cambio, primero paras el torno y después haces los ajustes, no sobre la marcha, porque igual es peligroso. Luego dice, retira las llaves del portabrocas antes de operar. La llave del portabrocas es una llave que usamos para poder ajustar bien el plato a la pieza y que no se mueva. Entonces, a veces por accidente se nos olvida retirar esa llave y al momento de que el torno se activa y gira, pues esa llave sale volando y puede ocasionar algún accidente en algunos de los integrantes que esté alrededor del torno. Dice, aprende dónde está el botón de parada de emergencia antes de operar el torno. Todos los tornos tienen un botón de paro, por lo regular es de color rojo. Ese botón, al momento de presionarlo, detiene totalmente la máquina, y esto es por si no sé, algo pueda pasar que no está bien, podemos activar presionando ese botón de paro y parando la máquina. Use un cepillo para quitar virutas, nunca tus manos. Los alicates o cepillos básicamente hagan de cuenta que cuando el torno va cortando la pieza, pues queda rebaba de metal, y si nosotros limpiamos esa rebaba con las manos, pues esa rebaba está filosa y se nos puede generar algunos cortes sobre la mano. Por eso se recomienda usar algún cepillo para no directamente nosotros hacer contacto con la mano. Dice, nunca te apoyes en el torno, y eso es importante. El torno es una máquina grande, pero si uno está recargado sobre el torno cuando está en funcionamiento, puede pasar un accidente y grave, y es por eso que tener una distancia de seguridad al operar al torno. Nunca coloque las herramientas directamente en el torno. Y nunca intentes medir el trabajo mientras gira el torno. ¿Por qué medir el trabajo? Porque el torno está en movimiento, y si nosotros no tenemos una distancia segura del torno, puede que alguna extremidad de nuestro cuerpo se pueda atorar en el torno, causando realmente un accidente muy grave. Entonces, esto es obviamente aunado a que ustedes también a su vez usen guantes, usen lentes y usen una bata. Los lentes pues es muy obvio, ¿no? Para cuidar en este caso nuestros ojos. Los guantes pues es las manos, porque repito, surge mucha rebaba metálica que se nos puede hacer contacto con la piel y nos puede generar algunos cortes, o se nos puede clavar incluso esas rebabas metálicas. Entonces, todos estos protocolos de seguridad es para mantener la integridad de los que operan el torno, que en este caso son los alumnos, es decir, ustedes. Entonces, siempre es importante tener todo esto bien consciente al momento de operar estas máquinas y poder estar seguros en su manipulación de las máquinas para obtener sus piezas. Y pues bueno, básicamente y de manera general, todo eso es lo que engloba el uso del torno, cómo funciona, las medidas de seguridad, el tipo de corte que pueden hacer. Es un tema relativamente largo y que se complementa todo esto con pues la práctica. Lamentablemente pues aquí no estamos omitiendo esa parte, ¿no? La práctica, y estamos enfocándonos en la parte teórica. Pero pues en videos adelante les mostraré algunos software de simulación de torno para que hagamos algunas piezas. Pero bueno, eso será más adelante. En esta ocasión, pues por mi parte, relacionado al torno ha sido todo.
Espero le hayan entendido y espero le hayan gustado estos temas que son muy bonitos y créanme que ya en la práctica se ven muy padres cómo ustedes pueden hacer sus piezas. Pero bueno, por mi parte en esta ocasión ha sido todo. Recuerden que yo soy el ingeniero Luis Ángel Saldívar Pérez, docente de CECITE Hidalgo, plantel Tizayuca, del componente profesional técnico en mecatrónica. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho y pásensela muy bien. ¿Sale? Nos vemos. Bye.